Gracias, Bruno, por atender al llamado a esta entrevista. Son cuatro sencillas preguntas, van relacionadas con los derechos humanos y sobre un podcast de El Hilo, sobre las madres buscadoras de Sonora. Ok, muchas Primera gracias. pregunta, ¿conoces el colectivo de las madres buscadoras de Sonora? Sí, he oído hablar de ese grupo de colectivos. Tiene una causa muy noble, pero siento que no se le da la importancia y el reconocimiento que se merecen, porque es un trabajo muy arduo y se hace más porque realmente las autoridades en la mayoría de estados de México no hacen nada. Así es, de hecho ya son varios grupos de buscadoras, son alrededor de 7 en Sonora y ya otras cuantas decenas en varios estados del país. La siguiente pregunta es, ¿conoces qué son los derechos humanos? Sí, creo que todos tenemos una idea de qué son los derechos humanos con las vivencias que tenemos a lo largo de nuestras vidas. Claro que sí. Ahora, como ya con el contexto que hemos platicado, ¿crees que en la desaparición de personas se están violando los derechos humanos de los mismos? Sí, sin duda, siento que se están violando absolutamente todos sus derechos. Le quitan la libertad, ya sea de expresión, de hacer decisiones. Probablemente los tengan en condiciones muy precarias y abusen de ellos en todas las maneras posibles, ya sea física, verbalmente, mentalmente. Sí, podríamos hablar hasta el primer derecho humano, que es el derecho a la vida, el cual se Sí, les está privando aún sin limitarles, sin limitarlos de la misma vida, sino pero limitando de poderla disfrutar. disfrutar, exactamente. Ahora, última pregunta. ¿Qué opinas de que en México, en 2021 se tenía el dato registrado de 82,000 casos de desapariciones? Sin embargo, solo 35 sentencias por estos casos. Siento que es hasta denigrante el bajo porcentaje de casos que se llevan a cabo, porque si lo piensas, por cada persona que desaparece, casi siempre hay más de un perpetuador y que tan solo hayan sido convictos 35 personas, da mucho que desear, porque no son operaciones de una sola persona, sino hay a veces hasta decenas, y que sea un porcentaje tan bajo y una cantidad tan poca para un crimen que se hace entre un grupo amplio de personas, siento que da mucho que decir por la baja importancia que el gobierno le da a las desapariciones y la poca búsqueda que se le hace de parte del mismo gobierno. Sí, es algo verdaderamente triste. Muchísimas gracias, Bruno. Gracias a usted por invitarme. Hola, Sebas, gracias por atender el llamado a esta entrevista. Pues entrevista va un poco contexto relacionado hacia los derechos humanos y un podcast de la parte del hilo sobre las madres buscadoras de Sonora. Comprendiendo un poco de esto, me gustaría saber si conoces el colectivo de las madres buscadoras de Sonora o has escuchado de él. La verdad es que no he escuchado mucha información, dado que yo soy de Guanajuato, entonces no estoy muy enterado de las noticias en general pues, del norte. Muy bien. Es un grupo de madres buscadoras que, pues, a partir de las desapariciones se han encargado de, pues, tomar, no justicia, pero podríamos decir justicia por parte de ellas mismas, ya que el llamado policial o de las autoridades no hacía y se encargan de buscar, pues, restos, ¿no? A ver, sacan con las propias palas y picos, se ponen a buscar en el desierto o en zonas, pues, generalmente complicadas, basado en mensajes que les dan o etc. Ahorita ya hay más de 7 grupos en Sonora, decenas en varias partes del país y son ya más de 800 miembros en el principal, como un pequeño contexto. Ahora, ¿sabes qué son los derechos humanos? ¿Sí? ¿Qué conoces un poco de ellos? ¿Cómo lo podrías definir sencillamente? Pues son como obligaciones, por así decirlo, que tenemos que cumplirle a todas las personas sin importar lo que sea, cualquier característica de ellos. O sea, tan solo por el simple hecho de ser humanos, tienen ciertas obligaciones que tenemos que cumplirles, vaya. Excelente. Ahora, ¿crees que en la desaparición de personas se están violando los derechos humanos de las mismas? Sí, sin duda alguna. Sí, claramente. Ahora, este es un dato. No sé si sabías que en 2021 en México se tienen registrados al menos 82,000 casos oficiales de desapariciones. Sin embargo, solo 35 sentencias por los mismos. ¿Qué opinas con respecto a ello? Y sí, estoy muy tanto de eso y la verdad es que siento que esto, pues bueno, es básicamente una consecuencia de el mal sistema judicial que tenemos en el país, la corrupción tan grave que hay en todos los puestos públicos, entre la policía, entre los mismos jueces. Entonces creo que esto es realmente la consecuencia de no tener un país que realmente se tome en serio, pues toda esta parte legal de justamente las violaciones a los derechos humanos. Muchísimas gracias, Sebas.